Bueno, la primera pregunta, Raúl, es ¿cómo estás y cómo estás viviendo estas semanas? Bueno, pues las estoy viviendo intentando adaptarme a las circunstancias, supongo, como todo el mundo. Al principio lo llevé un poquito peor porque, bueno, estoy acostumbrado a salir todas las mañanas y luego ya me acostumbré un poquito más a la rutina, haciéndome, pues bueno, al confinamiento, como todos, pero ahora ya que ha pasado el tiempo, estoy otra vez volviendo al inicio, empiezo a estar un poco hasta los huevos con perdón. Y tengo ya muchas ganas de salir, de hacer cosas, de estar activo, bueno, pues, y de trabajar, que te voy a contar, porque claro, nuestra profesión es una de esas profesiones que podemos intentar salir adelante con algún tipo de teletrabajo, pero la realidad es que en nuestro trabajo es muy difícil teletrabajar, ¿no? O sea, por no decir casi imposible. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Así que bueno. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la unidad? Pues no sé, supongo que varias cosas, porque es un proyecto de una envergadura en el que hacía ya mucho tiempo en el que no me involucraba. Imagino que me tengo que remontar a tiempos del internado, porque a mí el internado ya en su momento me impactó el nivel de producción que tenía para aquel entonces. Y entonces volver a regresar a una envergadura de producción como la que propone la unidad, pues es una de las cosas que más me ha llamado la atención, estar en esa serie que, pues bueno, que es impactante a nivel de producción y que tiene un nivel, y que es una serie ambiciosa en ese sentido, a nivel de producción. Entonces es una de las cosas que más me han impresionado y que más me llamaron la atención de la unidad. Y luego otra cosa que me llamó la atención muy gratamente fue la mezcla multicultural que había dentro de todo el reparto. Porque hay gente pues, de todos los lados en España, somos gente pues, argentinos, madrileños, y luego internacionalmente pues hay gente, hay marroquíes, hay franceses de origen argelino, argentina, una actriz vasca de origen persa o sefardí, bueno, en fin. Hay gente de muchos lados y eso también es una cosa que me llamó mucho la atención para bien. Me ha contado esta mañana Dani que el proceso de documentación fue bastante interesante. Perdona un momento. Sí. Perdóname un momento que me... Perdona, es que me estaba sonando el teléfono y como te digo que la técnica se me revela, cuando me suena el teléfono me suena también en el ordenador. Y entonces te me habías ido de la imagen y discúlpame. No te preocupes. ¿Qué me decías? Coméntame. Esta mañana, hablando con Dani, me ha dicho que una de las cosas más interesantes ha sido el proceso de documentación que habéis vivido todos con los profesionales reales. ¿Cómo viviste tú esa parte? Bueno, esa parte es una parte que la vivieron más, sobre todo Dani y Beto, que son los guionistas y director en este caso. Los actores, de alguna manera, cada uno ha tirado pues con las herramientas con las herramientas y posibilidades que ha tenido, porque es una cosa que cada uno puso en marcha pues a su manera. Yo tenía la suerte de... casualidades de la vida, tenía la suerte de que en mi entorno cercano, amistoso, a la casualidad que había una persona que se dedicó durante mucho tiempo a ser un gran responsable dentro de lo que es la Comisaría General de Información. Sí. Y encima estaba destinado en Melilla. Entonces, gracias a él, pues pude tener un par de encuentros en el que compartir ciertas cosas y conversar para que me diera ciertas pistas de en qué consiste una Comisaría General de Información, en fin, qué tipo de gente es la que convive en ese mundo que está oculto y que debe permanecer oculto por motivos de seguridad. Y bueno, pues son... Y luego el momento de documentación más directo es el rodaje mismo, porque los rodajes están en las localizaciones donde las cosas suceden de verdad, como es Melilla. Melilla es un foco muy importante de cuna de células que cometen atentados yihadistas, que cometen atentados terroristas en nombre de la yihad, y bueno, y vivir y convivir allí con
con todo ese mundo, pues también ha sido ya una experiencia. ¿Cómo diste la bienvenida a Roberto? ¿Cómo creaste el personaje? ¿Y de qué forma? Porque imagino que al final todos tenéis que hacer un ejercicio de empatizar, ¿no?, con el personaje para poder darle vida. Y si fue esa documentación también la que también te ayudó, por esa persona cercana, quizá a empatizar un poquito más con el personaje desde el inicio. Sí, yo sobre todo me ayudó a entender, porque además conociendo a esta persona, que la conocía ya desde hacía tiempo, me ayudó a entender sobre todo un poco qué es el reflejo que yo creo que hace la serie, o parte del reflejo que hace la serie. Es decir, que es gente normal. Es decir, estamos hablando de gente normal. No estamos quizá acostumbrados, creo, pues a través de determinadas ficciones, sobre todo las ficciones de policías, en las que los policías pues se les da como una especie de imagen, a veces son, pues eso, son todos muy guapos, sí. Están muy cachas, y eso no quita para que en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Comisaría General de Información seguramente hay gente guapa y gente que son cachas, pero hay otra gente que son gente muy normal, Y yo recuerdo en una de las conversaciones con esta persona que me dijo precisamente eso, me dijo, no, la gente es muy normal, tienen vidas normales, hay una cuestión de esta cosa de los términos que escuchamos a veces en ficciones que nos vienen sobre todo de Estados Unidos, que son, hey Mike, no te pases con ese tío, ¿sabes? Ese tío. Pues le digo, bueno, no, aquí me cago en la hostia, pero ¿qué me estás contando? No, ¿sabes? Son cosas como muy cotidianas, muy normales, de gente muy normal, que tiene una vida muy normal, que se dedica a un trabajo extraordinario. Y entonces ese era un punto de partida que a mí me sirvió mucho para enfocar el personaje de Roberto. Lo primero de todo es entender que es un tío normal. Es un tío que tiene que tener, cuya proceso, cuyo punto de partida para ser un responsable del grupo de manipuladores es tener mucha mano izquierda, como dice el guionista, me decía el guionista Roberto Beto Marini, de tener mucha mano izquierda para ganarse la confianza de todas esas fuentes que le permitan darle información para luego dar. Y entonces, y el resto estaba en el guión. Entonces el guión está muy bien escrito el guión. Y entonces, con manos con la guión, con la situación y con el perfil del personaje, todo eso uno lo madura en casa, lo va pensando y luego ya, pues bueno, lo va ensayando cada uno en su casa solo y en el set luego ya se comprueba con el director. Esa ha sido un poco la construcción. Algo que me ha gustado muchísimo de la serie es que a los personajes nos los presentan en su área profesional, pero nos empiezan a mostrar su vida personal. Pero claro, esa muestra de la vida personal encaja perfectamente, es decir, no sobra ningún minuto de los capítulos. Y eso a veces es complicado conseguirlo y en la unidad se consigue. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Creo que estoy bastante de acuerdo. Precisamente yo creo que está un poco en relación a esto que te estaba comentando antes, es decir, que es gente que tiene una vida normal. Es decir, es tanto la normalidad de su trabajo como la normalidad de su casa. Es decir, el reflejo, a mí lo que me gusta también de la serie es precisamente eso, es el reflejo de los conflictos cotidianos. Sí. Está el gran conflicto, el gran problema del terrorismo, en este caso el terrorismo de algunas células yihadistas, yihadistas, de algunas células que atentan en nombre de la yihad, y luego está el problema de la vida cotidiana. Claro. Es que la vida cotidiana tiene otros muchos problemas y eso yo creo que está muy bien reflejado en la serie. Tus compañeros Luis y Michelle me han comentado que algo que les había impactado en todo este proceso es ver cómo esas personas que al final existen, la pasión que muestran por su trabajo, ¿no? Que Luis incluso me decía, jolín, yo pensaba que esa pasión por el trabajo era más a nivel a lo mejor de profesiones de la cultura, músicos, actores, cantantes, dice, pero es que cuando hablas con ellos, que a lo mejor te ha pasado lo mismo con tu amigo, que ves esa pasión y como que al principio era como, ostras, no sabía que podía ser algo así. No sé si tú has vivido lo mismo. Yo lo he vivido, y te tengo que decir, sin hacerte ningún spoiler, porque no quiero caer en spoiler, pero yo sé que lo he vivido a través de mi personaje. Mi personaje, creo que, y los otros también en su tesitura, pero yo sí pienso que el personaje de Roberto vive con especial pasión su profesión. En ese sentido, yo creo que está bien dibujada todo lo que es el conflicto del personaje, que lo tiene como todos. Y date cuenta que eso sí que es una cosa real que sí hemos podido comprobar, con decir que y esto es una pregunta muy concreta, yo sí recuerdo hacerlo con esta persona, digo, pero la gente se involucra a veces un poquito más allá de lo que es la profesión, distanciar a veces
es complicado, Sí. porque estás tratando con personas y estás viendo a personas que lo están pasando muy jodido, personas que lo están pasando verdaderamente mal, otras personas, es decir, y eso hay que tener un corazón de hierro para no involucrarse en ellos, y parte del conflicto de mi personaje precisamente que está ahí. Y eso es lo que le hace tener pasión, dice, porque quiere salvar a la gente que está sufriendo, otra mucha gente que está sufriendo por esta circunstancia, y lo que quiere es que es lo mejor para todo el mundo. Y eso le hace llevar su trabajo con mucha pasión. Tu personaje, que es el que tiene que estar ahí frente a esos otros personajes, sacando esa información para poder recabar todo lo posible, al final, imagino que en cierta medida uno también tiene que darse cuenta que esa persona real tiene que intentar, en algunos aspectos, empatizar para llegar a esa persona, ¿no? Y poder recibir la información que se necesita. Claro, totalmente empatizar, e incluso yo creo que con los, aunque igual no es el caso, en el caso de mi personaje, por supuesto, y encima incluso con el conflicto que está desarrollado en los guiones. No te voy a contar porque no queremos hacer spoiler, pero en el caso de los demás sí, incluso empatizar para los que supuestamente son los más terroríficos. Eso es. Porque hay que entender cuáles son sus circunstancias, y en ese sentido también la serie lo tiene bastante bien reflejado. Hay que empatizar que esa gente tiene unas circunstancias concretas que han sido muy difíciles, que han tenido un pasado muy concreto, y dentro de esas circunstancias pues se han configurado unas personalidades y una manera de pensar que ha llevado a una problemática, y entender de dónde proviene todo eso es parte para poder ofrecer una mano incluso al más terrorífico de todos y decir, estamos aquí para ayudarnos entre todos. Lo que queremos es la paz. Yo creo que es un poco la premisa, es decir, lo que queremos es la paz, y lo que queremos es ayudarte a ti y ayudar a todos, aunque estéis en bandos diferentes. Pero sí, la empatización para mí creo que es clave. Siempre, en cualquier tipo de personaje que interpretes, siempre empatizar con tu personaje y con los de los demás. Retomaba lo que me ha hablado con Dani esta mañana, que me ha comentado que para él, aparte de la función de entretenimiento, sí, también cree que es importante trasladar algo más al público. ¿Crees lo mismo? Que a día de hoy también se hay que tener en cuenta esa parte de no solo entretener, sino ofrecerle al público, pues como en este caso, ¿no? Que pueda haber una profesión que existe y que esas personas, aparte de ser profesionales en su trabajo, también tienen una vida privada que a veces nos olvidamos. Claro. Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que creo mucho en la ficción, en esa combinación de ficción que consigue entretener y que al mismo tiempo consigue hacer pensar al espectador. Yo creo que seguramente lo que esta serie, creo que una de las cosas que puede provocar en el espectador esta serie es lo que acabas de decir, es decir, ser consciente de que hay un trabajo que hace mucha gente. Pues mira, es un poco un paralelismo como el que nos está sucediendo a día de hoy. No es que no fuéramos conscientes de que existen sanitarios, pero nos estamos dando cuenta de la dimensión de su trabajo ahora con toda esta circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy posible que pueda provocar que hay una gente que no sabes que está haciendo un trabajo que es tremendo, que es inmenso, que es titánico, para que determinadas cosas no sucedan y todos podamos vivir en equilibrio, en armonía y en paz. Y esa gente existe y es necesario que se mantengan en un anonimato. Entonces, que la gente tome conciencia de eso y mostrar ese mundo al espectador, creo que puede hacerle pensar. Y entonces, a mí me parece que es una ficción redonda en ese sentido, porque además es trepidante, digamos que, no sé si utilizar el término aventura, porque aventura con esta serie, con las cosas, con conflictos tan crudos y de tan actualidad que están, pero vamos, que decir, una serie de acción, de casi un thriller policíaco de acción, pero con una actualidad completamente radiante, y luego, pues con el entretenimiento de acción que tiene, porque es trepidante, el ritmo de la serie es trepidante, ya lo habéis podido comprobar. Sí. O sea que me parece que es una combinación perfecta. Y para terminar, Dime. ¿qué has aprendido de este Roberto a lo largo de esos 6 capítulos de ese arco que ha tenido? Pues lo que he aprendido de Roberto, es que hay que tener mucha paciencia. Creo que parte del trabajo de Roberto se basa en la paciencia absoluta. Y dice un viejo dicho que la paciencia es la madre de la ciencia.
Y yo creo que es una de las cosas que me llevo de este personaje, que no te puedes dejar llevar por querer solucionar las cosas al máximo, hay que tener paciencia. Y yo creo que esa característica es, creo que, una de las que más he aprendido de Roberto. Pues Raúl, te deseo muchísima suerte en este próximo estreno y muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.